Hola. Hola Diego, ¿me escuchas? ¿Y tú? También, ahora me escuché muy Talía. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Exacto. Te oigo Hola Diego, perfecto. ¿qué tal? ¿Qué ¿Qué tal estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? También bien, haciendo varias entrevistas y otras actividades. No me sé estar quieto, definitivamente. Muy bien, pues qué bueno. ¿Iniciamos, Diego? Perfecto, cuando estés listo. ¿Estás preparado? Listísimo. Vale. ¿Qué tal, amigas y amigos de ¿Y tú quién eres? Hoy me acompaña esta tarde un talentosísimo director teatral y aparte es director de una escuela de actuación. Qué mejor que nos platique de todo esto y de mucho más que el gran Diego del Río. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, gracias por la invitación para platicar contigo. Y gracias a ti por aceptar. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es Diego del Río? Híjole, qué buena pregunta, qué sencilla y qué compleja a la vez. Pues mira, yo creo que soy una persona que está descubriéndose cotidianamente, todavía como, y bueno, seguramente no para esto, como en proceso de averiguar la respuesta a esa pregunta, o más bien conformarse con que no tiene una respuesta en su totalidad, sino que es una búsqueda constante. Pero para responderla en algo más concreto, pues bueno, soy una persona que soy mexicano, soy director de teatro desde hace casi 10 años. En enero cumplo 10 años de haber dirigido mi primera obra profesional. Sin embargo, he sido director desde mucho antes porque desde chiquito he tenido esta pasión por contar historias, especialmente desde el mundo del teatro. Soy una persona muy intensa, me gusta vivir la vida de manera apasionada, con mis amigos, con la gente que quiero, con mi familia, y conmigo mismo también, con poder ver cosas, conocer personas, con una curiosidad cotidiana que creo que define de alguna manera una gran parte de quién soy yo. ¿Crees que con la vocación se nace o se va adquiriendo con el tiempo? Yo creo que hay gente que la va descubriendo con el tiempo, pero en mi caso definitivamente sí es algo que estaba ahí desde el principio. Desde muy niño, esta idea de jugar al teatro, de contar historias, de la necesidad de expresarme a través de mi cuerpo o con el cuerpo, por ejemplo, con mi hermana, con mis primos, con mis primas, que siempre me la vivía pues inventando en colectivo, co-creando con otras personas. Sí es algo que creo que estaba originalmente, pero también conozco gente que ha descubierto su vocación a lo largo del tiempo o la va más bien de pronto en el quehacer confirmando. Y sí, creo que hay un poquito de las dos cosas. Creo que hay una semilla que ya está ahí, pero nos toca a nosotros en la vida, en el día a día, pues indagar sobre esa semilla e irla definiendo, porque bueno, de nada sirve que nada más esté ahí esa curiosidad o esa inquietud, sino qué hago con eso. Entonces creo que ahí de alguna u otra manera, pues se completan las dos posibilidades de caminos a tu pregunta. Se nace y se hace. En caso de no haber sido director teatral o de actuación, ¿qué te hubiera gustado? Pues yo creo que algo como dedicarme a la psicología una tarea que también me interesa mucho, poder acompañar el proceso de otras personas o pensar un poco como en los caminos, en el propio y en el de otros y otras. Y definitivamente también hay algo que tiene que ver con la música, que si que posiblemente hubiera sido, porque es otra de las cosas que me gusta hacer, cantar, y es posible que si no me hubiera dedicado a la dirección de teatro o a la dirección en general de la ficción, me hubiera quizá
dedicado, hubiera caminado este trayecto, esta trayectoria de la música. No lo sé, digo, nunca me atreví a hacerlo, no, tampoco lo pensé demasiado. Mis ganas por dirigir eran más fuertes o me sentía quizá más en mi elemento, pero sí hay algo que con la música se me despierta y me pasa, sobre todo con la expresión vocal, pero tiene que ver con la necesidad de expresión. Entonces, bueno, una tiene que ver de alguna manera, con una semilla que es esta curiosidad, esta observación y acompañar a otros y descubrirme a partir de ese acompañamiento que de alguna manera hace sentido con lo de la escuela de actuación que bien mencionabas al principio, y la otra con la expresividad desde el cuerpo, ya sea en términos de la dirección o de la actuación o de la música del canto. Pero sácame de una duda. ¿Cantas? Sí canto. Ah, esta no Sí, me me la encanta sabía. cantar. Sí, sí, ¿De sí, manera sí, sí. profesional o de hobby o cómo? Bueno, no de manera profesional porque no me dedico a eso, no cobro dinero por eso, pero sí es una pasión que me emociona y que he cultivado también. Durante mucho tiempo tomé clases de canto, me gusta cada tanto investigar con mi voz, cantar, para mí, para mis amigos, para la gente con la que comparto, un poco, sí, a manera de como un deleite personal, pero pues no diría que de manera profesional, porque definitivamente no es a lo que me dedico, ni mucho menos. No sé si alguna vez, en algún momento, quizá haga algo en un escenario en donde posiblemente tenga que cantar, pero bueno, hasta ese momento podré decir que canté profesionalmente. Ok, ok. ¿Qué le dirías a tu niño interior, Diego? Híjole, pues le diría varias cosas. Le diría que siempre es una buena idea soñar y adelantar un poco la experiencia del cuerpo al momento en el que se concretan esos sueños, porque en mi experiencia pues eso ha sido como muy latente cuando yo empiezo a pensar o a proyectar algo o a soñar con algo que es una ilusión que pase o un deseo profundo. Siempre que un poco me adelanto a la experiencia ya, cuando empiezo como a sentirlo, a imaginarlo, a pensarlo cotidianamente, esta idea de ilusionarse con las cosas, de pensarlas, de crearlas en tu mente, creo que siempre es una buena idea porque de alguna forma habilita el camino a que vayas encontrando la manera de concretarlas. Entonces le diría eso, que los sueños siempre son una buena idea, y cuando yo detecto o he detectado ya, digamos, viendo hacia atrás, que hubo momentos donde quizá no confié o me detuve porque no pensaba que a lo mejor algo no estaba como a mi alcance, posiblemente me la pasé mal o me desanimé antes de que pudiera realmente investigar sobre las posibilidades de ese camino. Y eso le diría como a mi niño interior, que cultivar esos sueños y cultivar esos deseos y no tomarse tan en serio tampoco las cosas, sino que fluir con ellas y soltarlas, entregarse como a las cosas como yo recuerdo que me entregaba al juego, que era muy en serio, pero no dejaba de ser un juego. Entonces, creo que hay algo de eso que le diría yo a mi niño interior que lo siguiera cultivando, y más bien frente a tu respuesta, pues creo que es un buen recordatorio para decírmelo a mí mismo más bien ahora, porque creo que todos, no importa la edad que tengamos, estar en contacto con nuestro niño interior, creo que es algo muy importante y valioso también. ¿En qué te inspiras para seguir creando? En muchas cosas me inspiro mucho en las personas que admiro, en los actores o las actrices con las que muchas veces comparto, o en historias también de personas que de alguna manera me enseñan algo que yo no sabía sobre la vida y que me ayuda
a entender de manera íntima y desde el cuerpo algo de alguna de las historias que estoy contando. Me inspiro mucho de la música, por ejemplo, que tiene que ver con eso otro que te decía. Entonces, para mí, sentarme a leer un libreto, generalmente yo lo que hago es que encuentro o una canción o cierto álbum o cierta, a lo mejor solamente música clásica o algo que siento que le va como al espíritu de eso que voy leyendo y me ayuda a entrar en la situación, por ejemplo, de las historias o en la dimensión, de alguna manera me estimula. Creo que me inspiro de eso, de otras, de las artes en general y de otras, de otros y otras creadoras que con su ejemplo cotidiano me estimulan, directa o indirectamente, ¿no? Gente que conozco y gente que no conozco. Paso mucho tiempo escuchando también historias de actores que admiro o de pronto directores y sus visiones del mundo o gente que no son actores a lo mejor, pero que me parece que tienen una mirada interesante sobre la vida o sobre algún tema en específico y que muchas veces esos temas llegan a partir de la investigación concreta de alguna obra o de alguna inquietud que yo tengo, pero muchas también tienen que ver con esto que de alguna manera me estás preguntando sobre estar en contacto contigo, sobre cómo escucharte, sobre la meditación, sobre ciertas cosas que son temas que a mí me gustan mucho a partir de la introspección, de la reflexión y pues, de la escucha de uno mismo y en ese caminar los sueños y el futuro y el pasado y sanar heridas también, etcétera. ¿Y a quiénes admiras? Híjole, a muchísima gente. Admiro, por ejemplo, a Lin-Manuel Miranda, por ejemplo, que es un compositor, actor, que ha hecho varias obras de teatro que he tenido la posibilidad de ver y que me han emocionado, pero sobre todo admiro, además de su gran talento, su manera de contar cosas de forma tan genuina, cosas que le son urgentes y que hablan de su comunidad, de su origen, de lo que tiene cercano. Admiro, por ejemplo, a mis hermanos también. Somos 4 hermanos y tengo 2 hermanas que son actrices y tengo un hermano que no es actor y está terminando su segunda carrera, que es Ciencias Políticas y se acaba de graduar el año pasado de Derechos Humanos y Gestión de Paz. Y ahora que estuve con mis hermanos 4 días, la semana pasada, el fin de semana que fuimos a una casa en Cuernavaca y estuvimos ahí pues escucharlos, escucharlas, y con maneras tan distintas de ver la vida, pero que de pronto enseñarme cosas, mi hermano, sobre cómo visualiza el futuro, sobre la manera en la que se relaciona con ciertas cosas que a lo mejor son temas que a mí me interesaría profundizar en mi propia experiencia. Bueno, son personas que admiro mucho. Mis papás también, los dos, su manera de trabajar, su manera de, de de vivir la vida, de amar. Pero bueno, de artistas también admiro, por ejemplo, a Stephen Daldry, un director inglés que me gusta mucho cómo dirige teatro y cómo dirige cine también. Admiro mucho a los actores, hay actrices que me encantan, por ejemplo, Arcelia Ramírez es una actriz mexicana que me fascina, me encanta su manera de vivir el teatro, su manera de vivir las ficciones, cuando he podido trabajar con ella, verla crear es muy lindo. Adriana Llabrés, muchos actores con los que he compartido o comparto. Jorge Ballina, que es un escenógrafo con el que he trabajado mucho, y siempre aprendo muchas cosas de verlo trabajar y de escucharlo en la colaboración. Entonces, pues hay mucha gente que afortunadamente está cerca de mí y que podría decir que me inspira estar cerca, tenerlos ahí. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de profesión o retirarte? No, nunca, ¿No? nunca he pensado en eso. Ahora que vino la pandemia y que, bueno, el teatro se detuvo, porque pues no había manera de hacerlo de manera como es el teatro, que es la presencia en tiempo y espacio con el espectador, de alguna u otra forma
yo me encontré haciendo teatro, bueno, a cosas que no pararon, como las clases, y eso es un lugar en donde uno sigue investigando el teatro, aunque no lo presentes. Entonces, bueno, eso seguía llenándome, pero también junto con otros amigos y cómplices que admiro mucho, hicimos una versión de Romeo y Julieta desde la calle y desde el balcón de mi casa, y salieron todos los vecinos del edificio de enfrente y del de al lado y se presentaron en sus balcones, y les hicimos esta obra, una versión resumida de Romeo y Julieta de 45 minutos que ensayamos por Zoom, y luego ese día ensayamos ahí desde la calle y al balcón y la azotea y ta. Y entonces pensaba qué increíble que hay una necesidad en mí y en estos amigos, amigas que se unieron a hacerlo, porque no fue una idea originalmente mía, fue una idea de Eugenio Rubio, y cuando primero él hizo un monólogo y después decidimos hacer este Romeo y Julieta, y pensaba qué increíble que siempre los artistas de una u otra manera encontramos la forma de, más allá de las circunstancias, seguir expresándonos con nuestro arte. No creo que me vería haciendo otra cosa. Digo, uno nunca debe decir de esta agua no beberé, o nunca digas nunca, como dice la frase, pero yo no lo he pensado, todavía no lo he sentido, y la verdad espero que no suceda, o que si sucede es porque me encuentro en otro punto de la vida en donde encontré otra cosa que a lo mejor descubro que no conozco ahora, que está llenándome de otra manera mucho más poderosa, y no lo sé, pero ahorita me es difícil pensarlo porque toda mi vida gira en torno a la ficción. Cuando estás roto, espiritualmente hablando, ¿de qué te agarras? Pues me agarro de la gente de mis amigos, de mis mejores amigos, me agarro bueno, también me dejo estar roto a veces, momentos en donde me doy permiso de habitar eso un rato. Me pongo como un deadline, como de, bueno, voy a estar aquí tanto tiempo, X tiempo, y después moverme de ahí. Y me agarro también de estos sueños que te decía a futuro, de esas proyecciones, o de cosas que de pronto están en el presente y que hay nada más que voltearlas a ver, y que son la realidad y son mi realidad. El trabajo, o las amistades que tengo, o el tiempo también, el presente como es, como está, un poco disfrutarlo. No es fácil, no es una tarea fácil, porque demanda muchas veces voluntad, y siento que el camino, por lo menos como yo lo experimento, es ir y venir, un ir y venir. O sea, a veces estoy muy enfocado y a veces estoy más bien desenfocado, y de pronto digo, ay, llevo una hora perdiendo el tiempo, una hora y media pensando en no sé qué cosa, y entonces cuando me cacho, bueno, pues trato como de reenfocarme, pero también me doy cuenta que no vale la pena pelearse con esos estados temporales de ida y venida, porque son la vida, y también ahí a veces salen cosas. El otro día un amigo mío, Luis Arrieta, que es un amigo desde ya hace varios años y que nos queremos mucho, me decía la importancia de aburrirnos, de permitirnos estar aburridos, porque en ese aburrimiento pasan cosas, y recordé yo algo que había escuchado de un doctor que me gusta escuchar mucho sus pláticas, un doctor que se llama Mario Alonso Puig, un doctor español, que decía que que la función del cerebro es evitar la incomodidad. Y entonces cuando estamos aburridos, el cerebro se siente muy incómodo porque no está pasando. Y entonces lo que pasa en ese punto es que se abre una puerta a la creatividad. Empezamos a pensar desde otro lado. Pero hay que pasar por el estado de aburrimiento y por esos baches para poder darle la vuelta. Entonces esto que me recordó Luis me hizo mucho clic por eso, porque en esos momentos en donde uno se siente roto, como decías, puede ser que de ahí
salga algo grandioso que te inspire a dar los siguientes pasos. Entonces, no sé, tiene que ver también con lo que decía hace rato de intentar no tomarte todo tan en serio, porque se siente, claro que es en serio porque tú estás ahí, pero todo pasa también, todo se acaba. En ese Así momento se es, te todo olvida, pasa. sí, ahí se te Diego, olvida, cuando estás ahí totalmente roto, se te olvida que todo pasa, crees que ahí te vas a morir y que es lo peor que te pudo haber pasado, pero así es. después te acuerdas. ¿A qué le tienes miedo, Diego? Yo creo que le tengo miedo a, quizá al dolor de la gente que más amo. Cuando de pronto sé que están pasando por algo duro, hay ahí una sensación donde reconozco una angustia en mí, de una impotencia, a veces una frustración, o a veces incluso a la idea de poder perder a alguien eh, cercano, que ya he tenido pérdidas, digo, por suerte no he perdido, todavía mis papás están vivos, no he perdido a mis hermanos, a la gente a muchos de las personas más cercanas, amigos, amigas, pues están vivos. He perdido en algún punto de mi vida, perdí a los 18 años a uno de mis mejores amigos en ese momento de un accidente que tuvo en el periférico. Y entonces sí he tenido enfrentamientos con la muerte, perdí a un primo también más chico. Es quizá uno de los miedos, pero también hay otro punto en donde pues vuelve la misma idea, es como que conviven dos ideas contrastantes, ese miedo y esa angustia de que pueda ser esto una realidad y por otro lado la idea de que así va a ser en algún punto de la vida, pero trato de no anticiparme, pero sí vivo esa angustia con miedo. ¿Alguna habilidad que no sepamos tuya aparte de ser director? Bueno, pues lo de cantar que ya les conté. Este, ¿Qué otra? Pues yo creo que em, me gusta mucho, a veces la gente o hay personas que no me conocen o que de pronto no se ven una entrevista o conocen esa faceta de mí y que no se imaginan que también soy una persona muy relajienta, por ejemplo. Bueno, no es una habilidad eso, pero es una, yo creo que es una virtud que tiene, así la vivo yo, como de poder jugar con mis amigos, de poder hacer bromas. Soy muy bromista y lo pensaría como una habilidad, aunque quizá no, el mundo no la catalogaría eso como una habilidad. Para mí lo es y creo que me ayuda también a no tomarme tan en serio las otras cosas. ¿Alguna vez has estado desempleado y qué sugerencias pudieras brindarle a todas esas personas que están desempleadas y más con esta pandemia? Mm, He estado, sí, desempleado en momentos porque, bueno, mi carrera es una carrera freelance, ¿no? No tengo una estabilidad, digamos, no trabajo en una empresa en donde tengo ahí una proyección, un crecimiento. Eh, pues lo que yo pensaría es lo mismo o he tratado de pensar cuando me he sentido así un poco angustiado por el dinero o por qué proyecto va a caer o no va a caer, soltar un poco la angustia, intentar, es difícil, hay momentos donde uno, posiblemente alguien escuche y diga, bueno, nadie está en mis zapatos y sí, hay momentos donde uno no ve la salida al final del túnel, pero tratar de soltar un poco esa angustia para no, para poder ver otras posibilidades de salida, otras opciones y ser creativos. Bueno, yo pienso en términos de lo que yo hago, ¿no? Que tiene que ver con esto que te decía del teatro, cuando no pudimos hacer teatro con estos amigos que eran los únicos con los que no salíamos a ningún lado porque estábamos todos confinados, pero solamente nos veíamos entre nosotros.
Entonces, con esos mismos fue que hicimos esta versión de la obra, hicimos un concierto ahí, entonces no sé, me obligué junto con otros colegas y cómplices a ser creativos y buscar desde otro lado. A veces el desempleo te invita a buscar desde otro lado. ¿Qué quieres hacer de verdad? ¿O dónde podrías a lo mejor desarrollar una habilidad que no has desempolvado? Entonces, no sé, lo que diría es calma, todo pasa y soltar un poco la angustia dentro de lo que se pueda y tratar de ser creativo, un poco de salirse de uno mismo, salirse de la situación como para pensar, a ver, ¿dónde busco y por dónde creo algo nuevo o una nueva posibilidad? No sé. Diego, ya se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecerte, hayas aceptado la invitación. Gracias por abrir un poco más, de conocer, perdón, más tu parte humana, más tu parte como individuo. Planes, tus proyectos brevemente, ¿Mandé? tus planes, tus proyectos. Bueno, ahorita tengo el Conservatorio de Actuación, que es la escuela que mencionaste al inicio, que es una escuela que acabamos de empezar y que ya está de lleno con un programa de perfeccionamiento actoral, pero empieza la carrera de actuación en septiembre. Entonces, digamos que mi plan principal a corto plazo es terminar de seleccionar al grupo, porque las audiciones se acaban el 20 de agosto. Si a alguien que nos esté escuchando le interesa, métase a nuestra página de internet, que es www.conservatoriodeactuación.com, y luego empiezo ensayos de 2 obras. Una obra que se llama Blue Room y otra que muy pronto voy a poder contar también, que me tienen las dos muy emocionado, y porque además son las obras con las que voy a empezar mi 10º año como director. Y en enero filmo mi primera película, que es un proyecto de mucho tiempo, preparándolo muchos años y que finalmente ya se volvió una realidad. Nos dieron el Eficine y empezamos a filmarla en enero del próximo año. Así que esos son mis planes a corto y mediano. ¿Tu película qué género es? ¿Qué elenco? Es una película, es una pieza muy intimista, escrita por Lucía Carreras, que es una gran guionista mexicana. Es la protagonista de esta película es Adriana Llabrés. Es una película que cuenta la historia de un personaje que es una actriz, hija de 2 sordos, metida bastante en el universo de los sordos, pero ella oyente, y creía ella que había librado esta enfermedad degenerativa que dejó también sorda a su madre, pero finalmente la calcificación en su oído empieza a crecer y lo que vemos pues es la progresión de esta pérdida del sentido, y es una película sobre el duelo y cómo nos ajustamos frente a los duelos. Es una película de una temática muy profunda, que yo creo que la gente se va a identificar, porque todos de alguna manera estamos perdiendo cosas todo el tiempo. Aquí es una pérdida muy fuerte, es la pérdida de un sentido para este personaje. Su identidad estaba muy puesta, muy colocada en eso, y la mete en un conflicto en donde vuelve a hacerse las preguntas sobre la identidad. ¿Quién soy? Un poco la pregunta que tú lanzabas al principio. ¿Quién soy ahora que pierdo esto? Y es un tema que a mí me toca mucho y que he tratado de explorar, incluso en el monólogo que dirigí el año pasado, Coordenadas Sutiles, también la pregunta principal era esa: ¿quién soy si ya no puedo actuar? Ahí era la pregunta, y aquí es: ¿quién soy si ya no escucho? Y toda mi realidad estaba fundada en esa cualidad, en ser la que sí escucha en mi familia. Y entonces, pues es una película que me va a invitar a entrar nuevamente al mundo de la sordera, porque ya lo investigué una vez en una obra de teatro, y de la mano con Adriana Llabrés y con otros actores y actrices que yo pues respeto mucho, con las que he trabajado. También Ludvika Paleta hace un personaje, y es una película que pues me tiene muy emocionado. Muchísimas gracias, Diego. Te deseo todo el éxito del mundo con tu escuela de actuación, con tu película, con todo lo que vayas a emprender.
Ojalá que en tu escuela de actuación también, como directoras de casting, también ojalá les den alguna materia de casting, porque les hace Sí, mucha sí falta a les los damos. actores. Sí, sí Muchísimas tenemos. gracias, te mando un fuerte, fuerte abrazo y muchas bendiciones, Diego. Hasta pronto. Gracias, Nayo. Nos vemos. Bye.